entre los dos haces del pterigoideo lateral. Acuérdense que el pterigoideo lateral, en su inserción superior, teníamos que tenía dos cabezas de inserción, una que es esfenoidal y la otra que es pterigoideo. Ahora, las ramas colaterales que da la arteria arteria maxilar. Da la arteria timpánica, la meningia media, la meningia accesoria, que antiguamente se denominaba meningia menor, la alveolar inferior, maseterina, pterigoidea, para el músculo pterigoideo, temporal profunda anterior, bucal, temporal profunda media, la alveolar superior, la infraorbitaria, la palatina descendente, la esfenopalatina, antiguamente denominada vidiana, y por último la pterigopalatina. Las ramas terminal. La arteria da su rama terminal, que es la esfenopalatina, o sea, la arteria maxilar, que es una de las ramas terminales de la carótida externa, da una rama terminal que es la esfenopalatina. Esta se introduce dentro de las fosas nasales y en ella da dos ramas colaterales. Una que es lateral, que va a las paredes laterales de las fosas nasales, y otra medial, que va a la parte media o interna, que también se denomina septal o septales, que está relacionado con el tabique nasal. En esta o de esta se desprenden la arteria nasopalatina. Esta son las ramas que da la carótida externa, que hablábamos anteriormente, que era referida a la arteria maxilar. Ahora, la otra terminal de la carótida externa, que es la temporal superficial, lo hace hacia arriba y va para adelante, está ubicada por delante del conducto auditivo externo. Inmediatamente se divide en sus ramas terminales, que son la frontal y la parietal. Esta se relaciona con el nervio aurículo-temporal que está por detrás. Las ramas colaterales que da la transversal de la cara o transversa de la cara, la cigomato-orbitaria y la temporal profunda media. Esta última, la temporal profunda media, es inconstante. Esto entonces con todo lo que corresponde a la arteria carótida externa, sus ramas colaterales y sus ramas terminales, y también de estas sus colaterales y sus terminales, su trayecto, sus relaciones. Ahora vamos a continuar con la arteria carótida interna. Esta también comienza en C4, o sea, a la altura de C4, y termina dentro del cráneo a la altura de la apófisis clinoides anteriores. El trayecto es oblicuo hacia arriba, adentro y hacia adelante. Su relación: atraviesa el segmento del conducto carotídeo por detrás del diafragma estíleo en un espacio denominado retroestíleo. En el hueso, en la base del cráneo, lo hace en el conducto carotídeo, que es el conducto óseo. En este conducto
puede hacer un sifón o un doble sifón en el hueso. Ahora, dentro del cráneo tenemos otra relación que hace a nivel del seno cavernoso. Y en el seno cavernoso está relacionado con los pares craneales 3, 4, 6 y el 5, una rama del 5 que es el nervio oftálmico. Las ramas colaterales que da la carótida interna da la arteria oftálmica que irriga la cavidad orbitaria. Entra por el conducto óptico y da 16 ramas colaterales en la cavidad orbitaria. Y otra rama que da es las ramas hipofisarias. Entonces da dos ramas colaterales, una la oftálmica y otra la hipofisaria. Ahora las ramas terminales que da la arteria cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral media y coroidea anterior. La cerebral anterior y la comunicante posterior forman parte del círculo arterial, antiguamente denominado polígono de Willis, ahora círculo arterial. Este círculo arterial se anastomosa con la cerebral posterior, que es terminal del tronco basilar, rama de la vertebral, y esta vertebral es rama de la subclavia, y así forman el círculo arterial. Entonces, repitamos, ¿cómo se constituye el círculo arterial? Está constituido por la cerebral anterior, la comunicante posterior y la cerebral posterior. Esos tres vasos forman el círculo arterial, de los cuales dos corresponden a las ramas terminales de la carótida interna y un vaso arterial corresponde a la de la arteria subclavia, una rama terminal que da primero la vertebral, después el tronco basilar y por último este que da un ramo que es la cerebral posterior. De esta manera se forma el círculo arterial. Entonces, todo esto es lo que corresponde a carótidas tanto externa como interna. Ahora vamos a continuar con otra arteria, que es la arteria subclavia. La arteria subclavia, así como la carótida común, tienen un origen a la derecha y a la izquierda diferente. La arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico arterial. En cambio, la izquierda nace directamente del arco aórtico. Ahora, ¿dónde terminan? Terminan en el vértice de la axila y ahí ya se continúa con otro nombre denominado arteria axilar. Trayecto, 3 segmentos. Uno que se denomina recorrido en anzuelo, dentro de los escalenos, que es el preescalénico, otro entre los músculos escalenos, que se llama interescalénico, y por último, por fuera de los escalenos, los músculos escalenos, que se llama posescalénico. Ahora, con respecto al preescalénico, o sea que esté antes, o sea, dentro de los escalenos, antes que se tome contacto con el escaleno anterior, por ejemplo,
tiene relación con el nervio frénico, con el nervio vago y con el asa del simpático. Ahora, en los interescalénico, o sea que entre el escaleno anterior y el escaleno medio y la primera costilla, ahí está relacionado esta arteria. Y por último, pasa la arteria con el plexo braquial, pasa la arteria con el plexo braquial. Ahora, esto era, repetimos, interescalénico. O sea que entre los escalenos pasa la arteria junto con el plexo braquial. Repitamos entonces, para que quede claro. Entre los escalenos, o sea, el anterior, el escaleno medio y la primera costilla, pasa la arteria y también el plexo braquial. Ahora, posescalénico, o sea, ya por fuera de los escalenos. Acá la arteria tiene una relación importante las ramas colaterales que da la arteria subclavia. Da la arteria vertebral que irriga el encéfalo, que habíamos hablado anteriormente, que esta arteria vertebral formaba parte de una rama que da esta arteria con la arteria carótida interna y formaba el círculo arterial. Otra rama que da es la torácica interna, también denominada mamaria interna anteriormente, y da dos troncos. Un tronco que se llama tiro cérvico-escapular, que da ramas colaterales, donde las ramas son la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa superior, la escapular superior y la escapular posterior. Y la cérvico-intercostal, que da la intercostal superior, la cervical profunda. La arteria vertebral comienza en la subclavia, se introduce en los agujeros transversos de la cervical cesta, atraviesa de 6 hasta la base de cráneo, todos los agujeros transversos de la cesta cervical, asciende por estos agujeros y atraviesa el foramen magnum. Y una vez atravesado el foramen magnum, tanto la vertebral derecha como la vertebral izquierda forman un tronco que se llama tronco basilar. Este tronco basilar da ramas colaterales y dentro de esas ramas colaterales da una que es importante, que es la cerebral posterior, que es esta la que, unido a las ramas que da la cerebral anterior y la comunicante posterior, forman el círculo arterial. Esto es lo que corresponde entonces a la irrigación de cabeza y cuello.